Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. En este momento les voy a explicar qué es lo que deben hacer con la tarea de lenguaje. Entonces, a continuación les voy a compartir pantalla. Y acá tenemos el desafío del libro de lenguaje, pero antes de eso, quiero mostrarles el documento que les enviamos hoy para que lo trabajen. ¿Listo? Entonces este es el documento. Acá dice pues que es la tutoría 1 del miércoles 3 de febrero. Empezamos con tutoría hoy con el nuevo horario que ustedes tienen. Entonces vamos a escribir en el cuaderno de lenguaje esto. Y acá tenemos que hacer una tarea, pero también tenemos que hacer pues como una actividad en el libro de lenguaje, ¿cierto? Entonces aquí nos están hablando de que la entrevista y observamos un ejemplo. Acá hay un ejemplo de entrevista. La idea es que si pueden hacer los muñequitos, pues mucho mejor, porque se va a ver muy bien en el cuaderno y van a ir practicando también las habilidades para dibujar. Listo, entonces aquí te dice que, como habrás notado, una entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una persona para saber su forma de pensar y actuar. Bueno, eso es como el objetivo de la entrevista, es pues saber de los conocimientos de alguna persona o cómo actúa o bueno, su forma de pensar. Ahora bien, realizar una entrevista no es solo hacer una serie de preguntas, sino que se debe considerar las siguientes partes. Bueno, que debe ser no solamente, primero se debe pensar en qué preguntas se van a hacer, pero también teniendo en cuenta como el contexto y lo que queremos informar, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que se debe hacer una breve presentación del personaje que se va a entrevistar, preguntas y respuestas adecuadas, que no van a tener pues como palabras groseras o que afecten a otras personas, y un comentario final y despedida. Entonces aquí está pues lo que tenemos que hacer en el cuaderno de lenguaje. Entonces dice en tu cuaderno, busca en un diario o revista alguna entrevista de un personaje favorito y pégala. Yo les decía esta mañana a los muchachos en la tutoría que pues si no podemos encontrar una entrevista de un personaje favorito, pues por lo menos una entrevista de alguien, pues que sea una entrevista que sea coherente, que sea buena y que la puedan pegar en el cuaderno. La idea es que no vayan a buscar, pues, si a comprar, a salir, pues, con lo que tengamos en casa, un periódico, mirar a ver dónde lo podemos conseguir. Bueno, y el segundo punto es muy importante, es que nosotros debemos formular una serie de preguntas a un familiar que esté en la casa, y esa serie de preguntas, pues, es la entrevista que le vamos a hacer a ese familiar. Nosotros le estamos dando el tema de esta entrevista, que es sobre cómo ha enfrentado la situación del COVID-19. Acá hay que tener en cuenta pues todo, ustedes qué es lo que quieren informar, ¿cierto? Y qué es lo que quieren, teniendo en cuenta lo que quieren informar, pues se harán las preguntas. Para hacer eso se debe hacer una planificación, y aquí hay un esquema. Entonces, por ejemplo, este esquema también lo deben hacer teniendo en cuenta qué es lo que, pues en este caso que vamos a trabajar sobre cómo se ha enfrentado el COVID-19 desde sus casas, desde sus familias, ¿cierto? Entonces, el tema pues es el COVID-19. ¿Qué queremos saber? ¿Cómo se ha enfrentado esta situación en los hogares, ¿cierto? ¿Qué conoce usted, que es el que va a hacer la entrevista sobre el COVID-19? Entonces ustedes aquí colocan lo que ustedes han visto por televisión, o que han escuchado, lo que le han escuchado a los profesores. Pues, no puede, pues puede ser breve, algunas dos o tres cosas, no necesitan pues escribir demasiado. Bueno, y deseo conocer sobre, o sea, para yo poder hacer la entrevista yo necesito conocer su persona. O sea, por ejemplo, usted a quién va a entrevistar. En este caso, si entrevista a su mamá, pues obviamente conoce quién es la mamá, pues, la mamá cómo se llama, sus actividades, qué hace la mamá o qué realiza, y sus consejos, teniendo en cuenta pues los consejos que se van a dar desde esto. Es un ejemplo, cómo se va a hacer desde la casa. Si yo voy a entrevistar a mi padre, entonces yo coloco aquí, bueno, que se llama Emanuel Pérez, por decir algo, que tiene 48 años, qué actividades realiza él y cuáles consejos. Aquí cuando hablamos de consejos pueden ser los consejos que da él, o también consejos que pueden aportar ustedes al final en la despedida de la entrevista.
Entonces esto es lo que tienen que hacer pues en el cuaderno, esto lo deben hacer en el cuaderno. Ahora bien, después vamos a pasar al libro. Entonces voy a cerrar acá y voy a volver acá a compartir pantalla por si de pronto no me comparte como debería ser para que me quede bien. Entonces acá, este ya es el desafío que tenemos que resolver en el cuaderno, en el libro de lenguaje. Esta primera parte, lo que pasa es que este desafío estaba pensado para trabajarlo en el salón con 4 compañeros, pero como no podemos trabajarlo, pues aquí había una cosita que se debía colocar, que es como quién iba a ser el conductor, quién iba a ser el periodista, y iban a ser 2 personajes que iban a ser entrevistados. Si ustedes en su casa no tienen suficientes personas para hacer esto, simplemente entonces no realicen esta parte. Si les queda difícil, si tienen inconvenientes, pues esta parte pues no la realicen. Si ustedes tienen cómo hacerlo en su casa, lo hacen. Si no, no hay ningún problema. Esto es muy importante que lo lean. Acá nos están dando unas pautas de lo que debe hacer o hacer un conductor. Esta mañana me preguntaban qué era un conductor, pues es el que presenta, es el que da a conocer la noticia, el que hace el preámbulo para que se haga la entrevista, ¿cierto? Bueno, el periodista, que debe hacer el periodista, es saludar, debe tener pues como ser muy coherente con su forma de expresarse, dar detalles de la noticia, presentar a sus entrevistados, formular las preguntas de la entrevista. Además, a partir de las respuestas debe formular nuevas preguntas. Y los entrevistados deben saludar y responder las preguntas del entrevistador con claridad. Bueno, esto es bueno que usted lo tenga muy en claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Esta página 38 es la página que me deben mandar como evidencia del trabajo de lenguaje. Ustedes acá, si ustedes tienen el conductor, o sea, el nombre del conductor, por ejemplo, en su casa hay varias personas, entonces el conductor, entonces es el que va a iniciar y el que va a saludar y el que le va a dar paso al periodista. Recuerden que la idea es que el periodista, pues, sean ustedes los que formulen las preguntas, ¿cierto? Y aquí hay un entrevistado 1, una pregunta otra vez del periodista, la respuesta del entrevistado 1, pero también hay un entrevistado 2. Si ustedes tienen posibilidad en su casa de formular, en este caso ustedes van a formular, van a hablar del tema que ustedes quieran. Yo esta mañana ponía el ejemplo a los estudiantes de, por ejemplo, de los platos preferidos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el conductor? El que va a hacer el preámbulo. Entonces dice, muy buenos días, nos encontramos en este momento en el noticiero CNC, por decir algo, bueno, y le voy a dar paso al periodista Julanito, que nos tiene una entrevista. Entonces el periodista saluda y dice, bueno, muy buenos días, me encuentro con el señor o la señora tal, que nos va a hablar sobre los platos de cocina. Entonces hacen la primera pregunta, algo muy breve. Entonces la primera, ¿cuál es tu plato favorito? Por decir algo. Entonces el entrevistado va a contestar un ejemplo, el ajiaco es mi plato favorito. Entonces el periodista va a preguntar, ¿y por qué el ajiaco es tu plato favorito? ¿O qué ingredientes tiene el ajiaco? Entonces el entrevistado va a decir, pues tiene papa amarilla, papa criolla, papa sabanera, tiene, bueno, todos los ingredientes, pollo, todos los ingredientes que tiene el ajiaco, por decir algo. Y entonces ya el periodista puede, si tiene la forma de entrevistar a otra persona, entonces dice, bueno, y para usted, por ejemplo, María Antonia, ¿cuál es su plato favorito? Es un ejemplo simplemente, ¿cierto? Ustedes van a desarrollarlo con otro tema, pero es para que ustedes entiendan. Pues que mi plato favorito es el arroz con pollo. Y bueno, ¿y por qué? Porque es que a mí me gusta mucho el arroz. Entonces ya el conductor al final, recuerden que aquí simplemente son 2 preguntas que se van a hacer a cada persona. Si ustedes solamente tienen un entrevistador, pues solamente van a hacer 2 preguntas. Si pueden entrevistar a 2 personas, hacen las 4. Y al final el conductor hace el cierre de la entrevista, que el conductor, recuerden que el conductor inicia y cierra, que es como el que está en el estudio, ¿cierto? Cuando usted ve un noticiero, usted ve que en el estudio están los conductores y ellos dan paso a los periodistas que están en la calle haciendo las entrevistas a las personas
pues, que desean, de las cuales desean saber alguna información. Después de que hagan esto, recuerden que esto es lo que me van a mandar la evidencia. Pues es muy importante que lean esto que es a considerar, que acá nos están hablando de palabras que podemos utilizar, ¿cierto? Para contar los hechos, por ejemplo, diciendo primero, luego, o también podemos para agregar ideas, también además, y aquí están todas las demás tips que nos dan para poder hacer este trabajo, ¿cierto? Esto es muy importante que lo lean, pues yo no se los coloqué para que lo copiaran en el cuaderno, pero sí es muy importante que lo tengan y que lo lean y que lo entiendan. Y por último, aquí hay como una especie de evaluación donde ustedes colocan simplemente sí o no si pudieron desarrollar eso. Entonces dice, el noticiero fue presentado cerrado por un conductor. Si ustedes tienen la posibilidad de tener pues el conductor, dicen sí, si no pues van a colocar no. El entrevistador resumió la noticia, que sí o no, y ustedes van leyendo cada punto de esto, si simplemente lo van marcando y ya. Pero recuerden que lo que me deben enviar en este caso es el trabajo resuelto de la página 38. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber, que con el mayor del gusto se los aclaro. Bueno, voy en este momento a dejar de grabar. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.